Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas de la iglesia? Qué gusto saludarles nuevamente a través de este medio y pues compartirles un ratito más de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de 1 Juan 2:13. Es el versículo que hoy nos toca. Pero antes de hablar de esto, pues queremos comentar. Seguimos al pendiente del desarrollo de la pandemia. Parece que con esto inicio todas las veces que tenemos un estudio bíblico, pero pues la realidad es que estamos al pendiente del proceso para saber cuándo volvernos a reunir. El próximo domingo seguimos por Zoom. Te esperamos a las 12 del día por Zoom. Y ya después daremos indicaciones. Tenemos planeado reunirnos a fin de mes, pero estamos esperando el desarrollo de la pandemia y cuidándonos mucho. Mientras tanto, pues nos vemos este próximo domingo por Zoom y pues seguimos compartiendo la palabra por este medio. Hoy nos toca hablar, te decía, de 1 Juan 2:13. Dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Es interesante pensar en este versículo. Cuando nosotros estudiamos esto, podríamos ahondar en algunos otros detalles, pero yo les voy a hablar de un detalle que nos deja una enseñanza muy interesante para nuestros días, para nuestra vida. Aquí habla de vamos a decirlo así, tres etapas de la vida de una persona y tres formas en las que Dios se revela, se manifiesta o se da a conocer a las personas en cada una de esas diferentes etapas. Aquí hay tres etapas, ¿verdad? Les escribe a los padres, les escribe a los jóvenes y les escribe a los niños. Ahorita lo explicamos un poquito más. Tres etapas del ser humano, en donde en cada una de esas etapas el ser humano lo conoce a Dios de manera diferente. Lo explicamos y luego lo aplicamos. Dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Han conocido al que es desde el principio. Habla de los padres, habla de aquellas personas, pues que de alguna forma tienen la capacidad de entender la vida de una manera diferente, de percibir la vida de una manera diferente, pues porque el hecho de ser padres, aquí habla de padres ya personas mayores, les da con la capacidad de conocer a Dios a través de las diferentes etapas. Aquí dice: les escribo porque han conocido. Ese verbo han conocido en el idioma original es un verbo que podría mejor traducirse como han llegado a conocer. Cuando ha pasado el tiempo y tienes cierta madurez, cuando ha pasado el tiempo y has vivido diferentes experiencias de vida, desde que eres una persona pequeñita y Dios te ha ayudado en las situaciones simples de la escuela, de salud. Después has conocido a Dios como alguien que te ayuda en situaciones más de quizá problemáticas de adolescentes, de jóvenes, en situaciones aún de titulación, de estudios o no sé, cosas de ese tipo. Cuando te casas, cuando tienes un hijo, un nieto. A eso se refiere con padres, esas personas que han vivido diferentes etapas y en cada una de ellas han conocido a Dios en una forma diferente de acuerdo a esas etapas. Han llegado a conocer. Has llegado a conocer durante tu vida a Dios en la salud, en la enfermedad, en las pruebas, en las alegrías, en los problemas, en los logros, en los éxitos, en las tristezas. Has llegado a conocer a Dios en diferentes etapas. Pero lo importante es que lo has llegado a conocer porque Él es desde el principio. Quizá aquí podríamos un poquito explicarlo más en cuanto a generaciones. El padre, el abuelo, conocen de Dios, llegaron a conocer de Dios, pasan las generaciones, llegan los hijos, llegan los nietos, crecen, siguen conociendo de Dios. Y podremos decir bisnietos, tataranietos, y siguen las generaciones. Dios es el mismo, las personas vienen,
se van, las personas nacen, van con Dios, pero Dios sigue manifestándose en cada uno de los que forman generaciones de sus hijos y de sus hijas, en la forma en que lo necesitan. Muy diferente se reveló Dios a como lo necesitaron quizá mis abuelos, mis bisabuelos, a como lo necesitarán mis bisnietos. Pero en la experiencia de vida que hemos tenido cada uno, de acuerdo a los años que tenemos, hemos conocido a Dios en diferentes formas. Por eso dice aquí, ustedes han conocido al que es desde el principio. Ahí está, de generación en generación, de año en año, de milenio en milenio, ahí está el que es desde el principio. Los jóvenes tienen otras situaciones que enfrentar, tentaciones de diferente tipo, errores, situaciones en donde pueden fracasar, en donde pueden equivocarse, donde pueden caer, y por eso dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. En el Padre Nuestro al final dice líbranos del mal, pero en realidad en griego dice líbranos del maligno, la misma palabra que se usa aquí. Necesitan los jóvenes ser personas que estén venciendo al maligno. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones que pueden hacer que los jóvenes se equivoquen. Pueden ser llevados a las drogas, llevados a los vicios, llevados a malas administraciones de su sexualidad, llevados a malos consejos, robos, no sé, tanto que pueden ser los jóvenes guiados hacia cosas equivocadas. Y aquí se revela Dios a través de Juan y les dice, yo les hablo también a ustedes, porque yo los he ayudado a vencer al maligno y ustedes han vencido al maligno, por eso les escribo a ustedes. Juan era un instrumento en las manos de Dios, era muy amoroso y muy cariñoso, y lo que hace Dios es usar esa forma de hablar de Juan para revelarse a los seres humanos en sus diferentes etapas. Los jóvenes viven desafíos muy diferentes a los que vivieron cuando éramos nosotros jóvenes, cuando nuestros padres eran jóvenes, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, y vivirán diferentes desafíos cuando nuestros nietos y bisnietos sean jóvenes. Y en cada uno de esos casos, ahí estará Dios para ayudarles a vencer sobre el maligno en las situaciones que necesiten. Y a los niños chiquitos, qué curioso. También Dios se revela a los niños chiquitos, ¿sí? Aquí dice hijitos. Cuando utiliza la palabra hijitos en griego, habla de niños pequeñitos. No habla de hijos mayores de edad, hijos adultos, hijos jóvenes. No, utiliza una que es paidía, de donde viene pedagogía. Paidía, hijos pequeñitos. Pais es en griego hablar de un niño de brazos, niño que empieza a escribir o cosas de ese tipo. Entonces, aquí también Dios se revela a través de esto a los niños chiquititos, no tan solo a los adultos, no tan solo a los jóvenes, sino también se revela a los niños chiquititos. Pero los niños chiquitos lo conocen de una forma diferente. El padre lo conoce como el que es desde el principio, el joven como el que le ayuda a vencer sobre el maligno, y los niños chiquititos lo llegan a conocer como el Padre. Así dice, ¿verdad? Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido o han llegado a conocer al Padre. Han llegado a conocer al Padre. Eso es lo importante para los niños cristianos, las niñas cristianas. Más que nosotros deben llevarlos a formar una religión, a pertenecer a una religión. Yo les decía cuando pertenecíamos a la iglesia presbiteriana, como iglesia, que no quiere Dios que hagamos presbiterianitos, sino que en realidad Dios quiere que hagamos hijos e hijas de Él. Por eso aquí, Primera de Juan nos dice, hijitos, ustedes han conocido, han llegado a conocer a Dios como el Padre. Como ese Padre amoroso, como ese Padre protector, como ese Padre que guía, que cuida,
que dirige, que consuela, que fortalece y que es algo que en la etapa de la infancia de cualquier ser humano, el ser humano necesita. Es interesante pensar en esto. Hay la historia de algún pastor ahí de Guatemala, El Salón, no sé dónde, que él dice que pues nunca tuvo a su padre porque lo abandonó desde que era un bebé, y que cuando supo que Dios era su padre, cuando él creyó en Jesucristo como su Salvador, pudo disfrutar de ese día y hasta ahora el poder tener a alguien a quien decirle padre, y además el ver cómo Dios actúa como padre con él. Juan entonces aquí nos enseña que los seres humanos tenemos diferentes etapas, y también nos enseña que Dios se revela y se da a conocer a los seres humanos de acuerdo a nuestra necesidad en las diferentes etapas. Piensa un poquito en esto y recuerda pues que debemos estar entendiendo cómo se revela Dios en los diferentes momentos en que estamos viviendo. Ahora seguimos conociendo a Dios que manifiesta su gracia y su misericordia en medio de todo lo que ahora nos rodea. Piensa un poquito en esto, dedícate un poquito más a orar esta noche y seguimos estudiando la palabra de Dios cada miércoles a través de este medio. Dios te bendiga.